Ahí estamos. Hola, bienvenido Juan, bienvenido a esta Expotécnica Virtual 2020. Les presento a toda la comunidad que está viendo. Vamos a tener una charla sobre seguridad e higiene con el licenciado en seguridad e higiene Juan Aceguín, ¿sí? Un amigo mío en lo personal y un gran profesional. Así que es un agrado tenerte con nosotros y que formes parte de esta Expotécnica, Juan. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por considerarme para participar. Así como te agradezco a vos, le extendemos el agradecimiento a los directivos, a la comunidad educativa, a toda la Escuela Técnica número 1 de Torkins. Para mí es un orgullo, es un placer que me hayan tenido en cuenta y poder brindar los conocimientos que tenemos después de los años de desandar esta carrera tan linda, ¿no? Sí, es una de las pocas carreras sociotécnicas que hay, así que bueno, el agradecimiento es nuestro y bueno, gracias por honrarnos con tu presencia. ¿Sí? No, por Hablar de favor, por seguridad y favor. higiene siempre es complicado, ¿no? Más en los contextos actuales donde eh, el trabajo informal ha tomado capaz un poco más de protagonismo y bueno, también vamos a hablar un poco de la legislación, si te parece, que también tanto vos como muchos conocen que está un poco desfasada, hay que actualizarla, habría que hacer en algunos casos una gran actualización de sus contenidos y de sus valores, ¿no? Que después, bueno, nos vas a ir contando de todo eso. Sí, Roberto, la idea es poder desarrollar medidas preventivas en lo que respecta a la reducción de siniestralidad en la actividad donde yo me desempeño, que es la actividad ferroviaria, hablar acerca de los riesgos principales que existen, los riesgos causales de los accidentes más graves y más lamentables que tenemos en la actividad ferroviaria, pero para llegar a eso, sí, como decís vos, me parece correcto ponernos en contexto e intentar interpretar cómo estamos ubicados como República Argentina en lo que respecta a higiene y seguridad, qué se refiere a higiene y seguridad, cuáles son sus objetivos principales. Así que, bueno, sin mayor presentación, vamos a empezar a desarrollar los contenidos. Bien, como vos decías, lo que respecta a legislación, es importante aclarar que desde el año 72 nosotros contamos con legislación a nivel nacional que establece la obligatoriedad de contar con servicios de higiene y seguridad. Esta ley fue reglamentada por primera oportunidad en el año 79, cuando se diseña un reglamento para la actividad industrial. Es importante destacar que esta ley, la ley 19.587, dentro de sus objetivos principales, eh, desarrolla la importancia de ir reglamentando las diferentes ramas de actividad. Pero como te digo, es recién en el año 79 donde aparece el primer decreto reglamentario y solamente para una actividad que es la actividad industrial. Con la aparición del sistema de riesgo de trabajo, finales del 95, principio del año 96, empiezan a aparecer otros decretos reglamentarios justamente para las actividades principales de nuestro país, que son la actividad de la construcción a través del decreto 911 del 96 y para la actividad agropecuaria a través del decreto 617 del 97 y desde el 96 al 2020 solamente contamos con un decreto reglamentario más pensado para la actividad minera. Entonces, si hablar de contexto debemos, una de las primeras observaciones que tenemos que hacer es que sí, como nación, aún nos queda una deuda en la continuidad de los distintos reglamentos con la intención de continuar este proceso de reducción de siniestralidad y cuidar el capital humano de las personas en situación de trabajo. Sí, además, Quería bueno, comenzar. aparecieron distintas resoluciones también, ¿no? Que han querido de alguna forma tapar con baches esas carencias de reglamentación vigente. Bueno, las resoluciones están dadas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Y bueno, también es la encargada de realizar las estadísticas, ¿no? De siniestralidad en cuanto a los riesgos dentro de la industria, ¿verdad? Sí, totalmente, Roberto. Cada resolución que complementa un decreto reglamentario, siempre que sea en el marco de la reducción de la siniestralidad, es bien recibida. Eh,
Pero sí, la verdad que tenemos un universo muy grande de legislación y nuestra Superintendencia de Riesgo de Trabajo, como organismo de control, es la encargada de año tras año llevar adelante las estadísticas de siniestralidad, que es, en definitiva, resumir rápidamente cuán eficientes somos en esto de cuidar la salud de las personas en situación de trabajo. Eh, Nosotros vamos a hablar de medidas preventivas, pero tenemos que saber que hoy en la República Argentina, la última estadística que tenemos es del año 2019, hubo más de 500.000 de siniestros denunciados con y sin baja, con y sin lesiones incapacitantes. Es decir, que 562.000 personas han perdido, al menos de forma transitoria, su capacidad física laborativa en la República Argentina. Y lo que es más triste aún, saber que 583 trabajadores perdieron la vida en hecho o en ocasión del trabajo. Entonces, todos los profesionales de la higiene y seguridad debemos aunar esfuerzos, debemos prepararnos muchísimo, justamente para que estos números bajen, porque en definitiva son números, pero que representan una realidad muy dolorosa. Claro. Detrás de estos 583 trabajadores hay familias que despidieron al integrante como cualquier día que se iba a trabajar, pero nunca regresó. Entonces tenemos que saber justamente eso, que nuestras medidas preventivas, nuestras acciones como profesionales de la higiene y seguridad, acompañados por todos los actores de una organización, justamente lo que hacemos es cuidar la vida y la salud de las personas en situación de trabajo. Y está bueno lo que decís también, que bueno, todas nuestras acciones, tanto en la vida como en lo laboral, nuestra vida cotidiana en lo laboral, también afectan a las personas que nos rodean, ¿no? Nuestros seres queridos, eso es muy importante, sobre todo, bueno, los chicos que se están por egresar son muy jóvenes. Cuando uno es joven realmente cree que es inmortal, ¿no? Básicamente, se lleva el mundo por delante. Y bueno, es importante que empiecen a tener nociones también de los riesgos asociados a las distintas actividades laborales, ¿sí? Y de las medidas preventivas que pueden adoptar ellos desde su posición como trabajador, ¿sí? Más allá de lo que el sistema socioeconómico en el cual se mueven les puede brindar, ¿sí? El trabajador también es una parte activa en la seguridad, ¿o no? Totalmente, totalmente, Roberto. Solamente es uno de los actores. En este escenario de cuidar la salud de las personas en situación de trabajo, hay distintos actores y todos tenemos una importancia fundamental, una importancia fundamental. Así como lo son los trabajadores, son los representantes de los trabajadores, son las organizaciones en sí, son los profesionales de la higiene y seguridad, son las autoridades de control, todos actores fundamentales que tienen deberes, funciones y responsabilidades en base y en torno a esto de cuidar a las personas que están trabajando. Esto que mencionabas de las medidas preventivas, justamente las medidas preventivas que vamos a desandar en el día de hoy, si bien están pensadas en el ámbito del trabajo, vamos a intentar extenderlas hacia el ámbito doméstico. De pronto, muchos de los estudiantes y de las personas que nos están escuchando no son de la actividad ferroviaria propiamente dicho, pero sí los riesgos que vamos a desarrollar podemos estar expuestos como integrantes de una comunidad, ¿no? No, Eh, totalmente. Además, la industria ferroviaria, el transporte en sí, es un cúmulo, en realidad, está atravesado por la mecánica, por la neumática, o sea, los riesgos que tienen es bastante complejo. Bueno, es un sistema complejo, justamente, desde el punto de vista de las organizaciones, ¿no? De, sí, de pronto en la actividad ferroviaria uno se queda con las actividades laborales que tienen un acceso visual, que es la persona que o nos vende un pasaje, o nos controla el ingreso, o el conductor, o el jefe de tren, pero hay un montón de especialidades laborales exclusivamente técnicas, de técnicas muy duras, y de diversidad, como decíamos, desde la mecánica, desde la energía, desde la neumática. La verdad es que hay una diversidad de especialidades en la actividad ferroviaria que yo la verdad dudo que el ciudadano de a pie las conozca en profundidad, por eso es importante darle visibilidad. Lo que yo no quería es que esto parezca siempre el vaso medio vacío, cuando hablábamos de las estadísticas y de nuestros números y nuestros fallecidos. Hay que destacar también
que en el año 2010, es decir, hace 10 años atrás, el sistema de riesgos del trabajo contemplaba a 2 millones de trabajadores menos. Es decir, que hay 2 millones de trabajadores que han sido incorporados al sistema de riesgo de trabajo y en líneas generales los indicadores se han mantenido a nivel cantidad, es decir, que al aumentar el universo, porcentualmente la incidencia ha bajado. Es decir, que podríamos interpretar que en los últimos 10 años nuestro país ha madurado en lo que respecta a el cuidado de las personas en situación de trabajo. No obstante, esto es un camino que no se termina y que debemos continuar. No, también, y el objetivo siempre dentro de la seguridad es tender al riesgo cero, ¿no? Justamente eso es un objetivo irrenunciable que debería tener todo sistema laboral, justamente. Así que está muy bueno lo que decís. En esta época que todas son pálidas, ¿no? Tirar por lo menos una a favor es bueno. Y también está bueno decir que como trabajadores, como sociedad, estamos madurando y creo que cada vez incorporamos más bueno, cuando nosotros éramos chicos no estaba, por ejemplo, establecido el uso de cinturones de seguridad y hoy son los chicos los primeros que se ponen el cinturón. Entonces es una cuestión cultural y tenemos que hacerlo parte de nuestra sociedad, justamente, ¿no? Este tipo Totalmente. de comportamientos seguros, ¿sí? De cultura de seguridad. Sí, hoy cuando mencionábamos esto de los distintos actores en el escenario y hablábamos de los trabajadores, es importante destacar el cambio en los hábitos de los trabajadores. Allá por el 2005, 2006, cuando yo empecé a recorrer esta carrera, era un trabajo de todos los días convencer a los trabajadores del uso de los elementos de protección personal, el cuidado de los elementos de protección personal. Existía todavía, aún en ese entonces, un rechazo al uso de los mismos y hoy, al 2020, son los propios trabajadores los que solicitan los elementos de protección personal, los que desde el autocontrol preventivo dicen, mirá, esta es la primera barrera física y yo necesito tenerla, y Totalmente. ya sea de un calzado de seguridad, un casco de seguridad, y eso hay que, cuando hablábamos recién de la madurez que hemos adoptado como sociedad y la mejora que se ha demostrado en estos últimos 10 años, pienso que los trabajadores han sido una parte fundamental en todo esto. Eh, Bien, como vos sabés, Roberto, mi actividad principal es la higiene y seguridad en el ámbito ferroviario. Yo trabajo en Línea Roca, y en Línea Roca nosotros tenemos dos riesgos muy importantes, muy importantes, que como te mencionaba, afectan tanto a los trabajadores que desempeñan sus tareas día a día, cualquiera sea su especialidad, tanto como al público usuario y a la comunidad. Estos dos riesgos son el tráfico de trenes Mm, y el sistema mediante el cual se alimentan las formaciones eléctricas, que es el sistema de catenaria. Lamentablemente, motivo de estos dos grandes riesgos, y los reitero, tráfico de trenes, motivo del movimiento de los vehículos ferroviarios, y el sistema de catenaria, hemos tenido graves accidentes, tanto en los trabajadores propios de la actividad, así también eh, como el caso de la comunidad, pasajeros. Lamentablemente los arrollamientos es algo cotidiano, el arrollamiento es algo cotidiano. Los mm. accidentes con el sistema de catenaria no tanto, la verdad que no tanto, pero no sé si lo tenés presente, por ejemplo, en febrero del año pasado, todos nuestros diarios se llenaron de noticias de dos chicos que se subieron al techo de una Al techo. formación Sí, sí. y sufrió una descarga de 25.000 voltios y uno de ellos perdió la vida. Bueno, ahora cuando desarrollemos estos riesgos, de pronto te puedo compartir alguna imagen. Claro, capaz Eh, que la catenaria al estar un poco, ser más complejo, al entrar en contacto directo, se complejiza el hecho de que ocurra el accidente, justamente. O sea, el riesgo, la probabilidad es un poco más bajo que el de arrollamiento, quizás. sí, el sistema de catenaria es un sistema muy seguro, pero no nos tenemos que olvidar los elevados niveles de tensión eh, que, que- que transmiten. Claro. Bien, eh, entonces, siguiendo en esta necesidad de ponernos en contexto, decime, Roberto, si podés ver la presentación. Sí, ¿Ves la sí, 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 presentación? se está viendo. Excelente, excelente. Eh,
cuando hablamos del objetivo primordial de la higiene y seguridad, las teorías son diversas, la verdad que las teorías son diversas. Vos tenés los objetivos que te establece la legislación, que hacen principal hincapié en la reducción de la siniestralidad, es decir, que ponen el foco en la persona, que comparto. El principal objetivo de la higiene y seguridad es, y el elemento de cuidado es el elemento humano, ¿no? El recurso humano. Pero nunca nos tenemos que olvidar también, como un segundo objetivo, salvaguardar todo lo que son los bienes económicos, los aspectos físicos de la organización. Ahí me parece que tendríamos el objetivo número 1 y número 2 de nuestra profesión, y viene muy, muy pegadito, junto con estos dos objetivos, la necesidad de influir de forma positiva a través de la higiene y seguridad en el servicio que se presta o en el producto que se fabrica. Y ahí, si me preguntás a mí, y yo abrazo esa teoría, que ese, digamos, sería el tridente principal de objetivos. Y después esto se empieza a anclar con nuestras profesiones que son primas hermanas, relacionadas con lo que es calidad, relacionado con lo que es medio ambiente. La gestión. Totalmente, totalmente. Entonces, si ustedes me preguntasen a mí cuál es el objetivo primordial de nuestra profesión, las personas en situación de trabajo, aspectos físicos y influir de forma positiva en el producto terminado o el servicio que se presta, ¿no? Bueno, hoy hablábamos acerca de la ley 19.587 y sus decretos reglamentarios. Es importante destacar que en el año, como te dije, finales del 95 y finales del 96, se pone en vigencia el sistema de riesgo del trabajo a través de la ley 24.557, lo que es muy importante. Es decir, como nación no solamente nos preocupa y debemos trabajar en evitar la ocurrencia de los hechos, pero si estos hechos ocurriesen, también los trabajadores deben tener un esquema que los salvaguarde y les brinde seguridad. Entonces, esta ley 24.557 no solamente habla de la prevención, que siempre es la piedra fundamental, sino también del tratamiento de las contingencias y las lesiones derivadas de la situación de trabajo. Se definen tres contingencias, que son el accidente de trabajo, el accidente in itinere y la enfermedad profesional, como contingencias cubiertas por el sistema de riesgo de trabajo. Es importante entenderlo. Todavía hoy nos pasa en el año 2020 que no se termina de entender en qué casos figura, aparece o cubre la RT y en qué casos no. Aquellas personas que quieran leer un poquito más, el artículo número 6 de la ley 24.557 lo deja muy, muy claro. Bien, si nosotros tuviésemos que preguntarnos por qué motivo ocurren los accidentes de trabajo, por qué motivo ocurren los accidentes in itinere, por qué motivo ocurren las enfermedades profesionales, tendríamos que introducirnos en un tema de debate bastante largo y empezar a hablar de lo que es teoría de la causalidad, que hay escrito un montón de cosas. Hay distintas teorías que se complementan, teorías que se contradicen. Hay muchas personas que han escrito al respecto. Yo cuando intento explicarlo, intento hacerlo lo más resumido posible, lo más sencillo posible, y lo que yo considero como válido es que estas contingencias responden a una multicausalidad en líneas generales. Nunca hay una causa solita, nunca hay una causa sola. Son contingencias que se dan por una multicausalidad que se pueden resumir, pero de una manera voy a ser bastante brusco en la manera, porque si no tenemos que entrar en teoría de la causalidad y podríamos estar todo el día. Podríamos estar todo el día. Yo las resumiría a causas de comportamiento relacionados directamente con las personas. Acá se considera todo lo relativo al trabajador, sí su capacitación, sí su formación, pero sí también sus factores humanos, las cuestiones relacionadas con el conocimiento, sus condiciones físicas, sus condiciones mentales. Y el otro gran grupo de causas yo las denominaría ambientales, que una manera de confundirnos es
resumirlo a condiciones inseguras. Claro. Sí, las condiciones inseguras son causales, pero solamente son una parte de los factores ambientales, donde podemos tener cuestiones organizacionales mucho más complejas que un piso en mal estado. No, Entonces, totalmente. si yo tuviese que abrazar una de las tantas teorías que hay acerca de la causalidad, abrazaría esta, la que los resume en causas de comportamiento propias de las personas y causas ambientales propias de los sectores de trabajo y de las organizaciones. Mm. Y es en esos lugares donde en los factores de comportamiento y es en los factores ambientales donde debemos trabajar con la intención de continuar en este proceso que se ha iniciado de la reducción de la siniestralidad. Lo que vamos a hacer a continuación, ya metiéndonos un poquito más en la actividad ferroviaria en sí, vamos a desandar los riesgos específicos que te mencionaba, que son el tráfico de trenes y el sistema de catenaria. Voy a volver a compartir pantalla. Aclaramos para los que no saben, el accidente in itinere es aquel que ocurre, ¿sí?, en el trayecto de la casa al trabajo por parte del trabajador y viceversa, ¿sí? Sí, Y la enfermedad profesional es aquella que se manifiesta o ocurre en ocasión del trabajo, ¿sí?, como consecuencia de la actividad laboral que realiza la persona. Por las dudas, fíjate Roberto, cuando uno es tan crítico con nuestra legislación, porque uno desde el acto de la crítica lo que intenta siempre es la mejora, pero fíjate qué noble que es nuestra legislación, que el trabajador no solamente está cubierto en ese tiempo que invierte dentro del establecimiento laboral, sino también en el tiempo que invierte en dirigirse hacia su trabajo y volver hacia su domicilio. Eso es de destacar en nuestra legislación, que ha sido un derecho que han obtenido los trabajadores, que es muy, muy importante. y Y además en sí, lugares como en el que estás vos, que son grandes ciudades, ¿no? Mucha gente se moviliza desde lugares muy lejanos, 3, 4, 5 sistemas de transporte distintos para poder llegar al lugar, 3 horas de viaje por lo menos por día, por lo tanto su jornada no son las 8 horas de trabajo que está reglamentada por ley, sino que a eso no está mal que se le sume la vocación al trabajo, ¿no? El tiempo que invierte totalmente. en llegar. Totalmente, y es de destacar. Y como bien decías vos, con respecto a las enfermedades profesionales, el decreto que hoy tenemos en vigencia, el que establece el listado de enfermedades profesionales, es el decreto 658 del 96, que tuvo varias modificaciones y varios agregados con el correr del tiempo, pero establece justamente la necesidad de evitar la exposición a agentes de riesgo con el objetivo de no desarrollar enfermedades profesionales en el ámbito laboral que, volvemos a lo mismo, podrían ocasionarnos una pérdida de nuestra capacidad laborativa. Claro. Bien. Con respecto a estos riesgos específicos, confirmamos, Roberto, si se está viendo la presentación. No, te estoy viendo a vos ahora. Bien, entonces, ¿para qué lo vamos a compartir? Ana. Ahí está. Bien. A ver, ahora sí. Excelente. Ahora Cuando sí. hablamos de tráfico de trenes, tenemos que pensar que puntualmente en línea roca, que es la línea en la que yo me desenvuelvo, si uno se para en un punto de la traza, podría ver pasar trenes cada 3 minutos. Trenes alimentados por energía eléctrica, trenes alimentados por combustible, diésel, y si se para en un punto de la traza, podría haber pasar trenes cada 3 minutos. Por supuesto, les estoy hablando de la mayor frecuencia diaria, ¿no? Hay que pensar que con esa frecuencia de trenes, primero, hay trabajadores propios de la actividad que transcurren constantemente por zona de vía para acceder de un punto al otro. Y también tenemos que considerar que no solamente los trabajadores transitan para ir de un punto al otro, sino que además desarrollan sus trabajos entre trenes. Y es por eso que es tan elevado el riesgo de arrollamiento, de ser embestido por una formación. Lamentablemente, este riesgo no es ajeno a la comunidad. Este riesgo, el riesgo de tráfico de trenes, también
expone a la comunidad toda a los arrollamientos, a los golpes y distintos tipos de accidentes con vehículos ferroviarios. Entonces vamos a intentar desandar medidas preventivas y antes de poder explicar las medidas preventivas para justamente no sufrir accidentes en zona de vía, me parece importante desarrollar el concepto de gálibo. Gálibo no es un concepto exclusivo de la actividad ferroviaria, gálibo es un concepto que se utiliza en toda ingeniería civil, Claro. donde hablamos de perímetros de seguridad o distancias de seguridad. El gálibo es nada más ni nada menos que el perímetro, el contorno de una formación. A ver si se lo puedo compartir. Alguno que se vea solito el gálibo. Ahí lo tenemos. Ahí. Fíjense que es todo el perímetro de la formación. Un error común que se comete es pensar que el tren se termina en el riel. Ahí en el cursor yo estoy indicando dónde están los rieles, pero fíjense cuánto más amplio hacia los laterales es una formación. Entonces, podemos decir, y con total certeza, que muchos de los accidentes ocurren por este desconocimiento. Son muchas las personas propias de la actividad ferroviaria y ajenas a la actividad ferroviaria que consideran que el tren se termina en el riel, y nada más lejano a eso. Desde el punto de vista de higiene y seguridad, decimos que para no ingresar en el gálibo, para no ingresar en el paso de una formación, hay que dar 2 pasos del riel más próximo. Dando 2 pasos del riel más próximo, podemos decir que salimos del gálibo, por lo tanto, salimos del paso del tren. ¿Para qué más se utiliza el gálibo? Para todo lo que respecta a ingeniería, arquitectura. Imagínense qué es lo que podría pasar si se emplaza una dependencia, se inicia una construcción invadiendo gálibo. Claro. El primer tren que pasa destruiría esa construcción con todos los riesgos asociados que traería. Bien, es fundamental conocer algunos aspectos. Primero, saber cómo caminar la zona de vía. Como les dije, los trabajadores ferroviarios para acceder de un punto al otro deben caminar por la zona de vía, por lo tanto es fundamental saber caminar la zona de vía. También es fundamental saber cómo cruzar la zona de vía. Los accidentes más frecuentes se dan justamente cuando se da un cruce de trenes. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra atención está fija en un tren y cuando pasa ese tren, automáticamente me tranquilizo, bajo la guardia, pierdo mi atención y cruzo. Y ahí es un gran momento y probabilísticamente se da mucho que no se asegura la ausencia de vehículos ferroviarios en esa vía y el tren que no tuvimos presente es con el que se sufre el accidente. Lo que estás viendo acá, Roberto, lo que están viendo todos, es un esquema sencillo de vía cuádruple y es un ejercicio que nosotros les hacemos a los trabajadores para enseñarles a caminar la zona de vía. Algunas herramientas fundamentales, primero y principal, es conocer el sentido de circulación de los trenes. Todos los trenes circulan justamente al revés que nuestro sentido de circulación de la calle, de nuestros vehículos de calle. Se circula siempre por el lado izquierdo. Esa En es el la esquema herencia británica del servicio nuestro. totalmente, No lo pudimos totalmente, cambiar Roberto. nunca eso. En el esquema que ustedes ven, Plaza Constitución, que es nuestra estación cabecera, es el kilómetro 0. Todas las vías que se alejan de Constitución son las vías que se denominan ascendentes, porque van ascendiendo en su kilometraje. Constitución es el kilómetro 0 y todas las estaciones van aumentando en el kilometraje. Por ende, cuando la formación asciende en el kilometraje, tiene ese sentido de circulación, se le denomina vía ascendente. Y cuando las formaciones ingresan a Constitución, esas vías, como van descendiendo en el kilometraje, se las denomina vías descendentes. El esquema que ustedes ven acá es el esquema de vía cuádruple, de izquierda a derecha, vía 1, vía 2, vía 3, vía 4. Vía 1 y 3 son ascendentes, vía 2 y 4 descendentes. ¿Por qué es importante conocer esto? Primera medida preventiva, nunca le demos la espalda al tren. Existen formaciones, existen vehículos ferroviarios de distintas tecnologías
Y hay algunas tecnologías que son por demás silenciosas. Regalarle un sentido al tren, en este caso sería el sentido de la vista, es exponerse de forma innecesaria al riesgo. Primer medida preventiva a considerar, siempre de frente al tren, nunca a la espalda. Entonces, si yo en mi caminata debo ascender en el kilometraje, debería hacerlo por la vía descendente. Yo voy a ir ascendiendo, el tren va a ir descendiendo y yo me voy a encontrar al tren de frente. Otra medida preventiva muy importante, completamente prohibido el uso de protección auditiva y el uso de cualquier reproductor de música. Volvemos al mismo criterio. Nunca le regalemos ningún sentido al tren. Dijimos, no le regalemos el sentido de la vista y tampoco le regalemos el sentido del oído. Y acá, ¿qué problema tenemos, Roberto? Se nos superponen los inconvenientes. Ustedes piensen que aquellos trabajos en zona de vía con niveles de ruido elevados no permiten la colocación de protección auditiva, por lo que las medidas preventivas pasan a ser otras. La medida preventiva de memoria es, bueno, dar un protector auditivo. En zona de vía está prohibido el uso de protectores auditivos. Tendremos que reducir entonces el tiempo de exposición. Totalmente, se reducen los turnos, se arman equipos de trabajo y de esa forma se busca que la exposición a los agentes de riesgo sea por los lapsos de tiempo lo más cortos posibles. Bien, entonces sabemos cómo caminar zona de vía. Vamos a hablar acerca del cruce de vía. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde un trabajador o un integrante de la comunidad debe circular desde A hacia B. Se encuentra en A y por el motivo que sea tiene que dirigirse a B, lo que nos da 3 caminos teóricos, como se puede ver en la imagen. Camino número 1, camino número 2 y camino número 3. Nosotros siempre hacemos este ejercicio con los trabajadores y un error muy común que suelen decir, mira, el mejor es el 2. Y justamente el 2 es el más riesgoso de todos y es el que nosotros nunca recomendamos. Claro. ¿Cuál es el inconveniente de ir de A hacia B, es decir, cruzar la zona de vía en ese sentido? Primero, durante todo el recorrido uno está en la zona de riesgo. Si bien el trayecto es más corto, y eso es cierto, está durante todo el recorrido en la zona de riesgo. Y hablamos que en algunos momentos circulan trenes cada 3 minutos con posibilidad de frecuencia, de cruce en distintas vías. Entonces, el 2 nunca es recomendado. ¿Por qué tampoco el 2 es recomendado? Porque en un momento, fíjense, cuando vos venís caminando de A hacia B y te parás en 2, en ese momento le estás dando la espalda a 2 vías y media. Claro. Nuestra visión de 180 grados, justamente, me está indicando que si bien yo tengo esa herramienta que me la da mi organismo, la estoy tirando a la basura al caminar de esa forma. Por eso, bajo ningún punto de vista, debemos cruzar con el recorrido número 2. Con respecto a 1 y 3, que aparentemente son parecidos, la verdad es que tienen una diferencia. Lo que hacen tanto 1 como 3 bien es cruzar la vía en forma perpendicular. Siempre se debe cruzar la vía en forma perpendicular. Y antes de invadir Gálibo, se debe decir para nuestros adentros, izquierda confirmada, mirando hacia la izquierda, derecha confirmada, mirando hacia la derecha, y al constatar la ausencia de vehículos ferroviarios, avanzar. Esa mecánica debe repetirse en cada una de las vías. Reitero, antes de invadir Gálibo, es decir, 2 pasos antes del riel, izquierda confirmada, derecha confirmada. Avanzamos y así sucesivamente. Perfecto. Entonces, 1 y 3 hacen justamente eso bien, de cruzar la zona de vía de forma perpendicular. La diferencia radica en su paralelo. Fíjense que 1 hace el paralelo dando la espalda a la vía, mientras que el 3 hace el paralelo enfrentando el tren. Fíjense el sentido de circulación de esta vía y cómo se hace la caminata. Entonces, si tenemos que trascender de A hacia B, ¿cómo debemos caminar? Por el recorrido 3. Siempre el tren de frente y siempre cruzando de forma perpendicular. Como te decía, Roberto, esto le sirve a los trabajadores ferroviarios, pero también es una gran herramienta para los miembros de toda comunidad. Sí, sí, totalmente. Pasa también que muchas veces no hay pasos sobre nivel
Si bien nunca hay que invadir la zona de vía, salvo alguna necesidad extrema, hablamos desde la comunidad, obviamente el trabajador no le queda otra porque es su trabajo justamente, ¿sí? Ahí justamente estoy viendo la presentación que están los pasos sobre nivel. Es muy común, ¿no? También yo viví 30 años en Buenos Aires, el Sarmiento fue la línea que más he viajado y es común, barrera baja, que pasen los autos también en el paso a nivel. Entonces Sí, también eso es otro riesgo que se suma a todo lo que venís comentando. sí. A ver, cuando hablamos de pasos a nivel y de cruces vehiculares, cuando la barrera está baja es porque operativamente debe ser así. Eh, Transponer una barrera baja es una falta muy, muy grave que no solamente pone en riesgo al dueño y a los integrantes de ese vehículo de calle, sino a la formación en sí y a la comunidad cercana. Hay muchos accidentes donde la formación ha impactado un vehículo de calle y ese vehículo de calle ha terminado adentro de una casa de familia. Entonces, es una falta muy, muy, muy grave cuando hablamos de faltas de el personal ajeno a la compañía. Eh, con bien, como decías vos, siempre que sea posible, se debe cruzar la zona de vía por las zonas habilitadas, túneles peatonales, puentes peatonales, pasos a nivel peatonales. Fíjense que en todos los pasos a nivel está el laberinto, el denominado laberinto, que nos obliga a mirar hacia la izquierda y a mirar hacia la derecha. No son caprichosos esa forma, esa construcción, sino justamente que obliga al, al tercero a izquierda confirmada, derecha confirmada de forma natural. Claro, claro. Bien, volviendo a este caso, a este ejercicio, una de las preguntas que nosotros hacemos es, bueno, tanto el trabajador como un miembro de la comunidad, izquierda confirmada, derecha confirmada, avanza, izquierda confirmada, derecha confirmada, avanza, y cuando quiere ir a la segunda vía, tercera vía, observa la presencia de un vehículo ferroviario que se aproxima. Cuando se aproxima un vehículo ferroviario, bueno, en primera instancia nos obliga a no poder seguir avanzando y, Claro. en la medida de lo posible, retroceder. Pero lamentablemente nos podemos encontrar en la situación de cuando queremos retroceder, encontrarnos con otro vehículo ferroviario. Es decir, quedar atrapado entre trenes, que si bien no es algo de todos los días, es algo que se suele ver lamentablemente. Mm. Eh, entonces, lo que vamos a hacer acá es dar una medida preventiva para que la puedan incorporar desde la tranquilidad de sus casas, porque si queremos incorporar esta medida preventiva cuando estamos atrapados en el cruce de dos trenes, seguramente vamos a hacer cualquier cosa menos lo que corresponde. Y acá tengo que volver al concepto de gálibo. Fíjense qué es lo que pasa con gálibo. En la parte superior, motivo de los pasamanos y las luminarias, el gálibo es mucho más amplio que en la parte inferior, donde, como pueden ver, se achica bastante. Entonces, ¿qué podemos hacer si quedamos atrapados entre trenes? Nunca, bajo ningún punto de vista, permanecer de pie. Por dos motivos. Primer motivo, por lo que pueden ver en la imagen. El gálibo en la parte superior es más amplio. Hay una gran probabilidad de que me impacte en mi cabeza o en mis hombros. A la velocidad que se trasladan los vehículos ferroviarios, podemos perder la estabilidad y si perdemos la estabilidad, muy probable que se ocasione la caída hacia un lado o hacia el otro y posiblemente terminemos siendo arrollados o embestidos por el vehículo. Entonces, primer motivo por el cual no debemos permanecer de pie. Y el segundo motivo es porque esto se puede ver claramente cuando hacemos la conducción de nuestro vehículo de calle y nos cruzamos con un camión que con ese volumen de aire, con esa fuerza de impacto, nos mueve, nos hace perder la estabilidad. Bueno, en la actividad ferroviaria pasa exactamente lo mismo. Los trenes desplazan grandes volúmenes de aire, estos volúmenes de aire tienen una fuerza de impacto notable que hace que una persona que está solamente apoyada sobre sus pies pierda fácilmente la estabilidad. No. Por eso, lo que se recomienda es, si nos toca la desgracia de encontrarnos en esa situación atrapados entre trenes, acostarnos no sobre el durmiente, es muy importante, nunca sobre el durmiente, sí entre vías de forma paralela a las vías, lo más centrado posible, cubriéndonos con ambas manos la cabeza y trabando con el codo en el piso
a los efectos de evitar cualquier tipo de movimiento. Nos vamos a llevar un susto grande, pero es la posición, es la postura más segura para no sufrir ningún tipo de contingencia al momento de quedar atrapado en el cruce de dos trenes. No, está bueno lo que decís, sobre todo, ojalá nunca pase algo así, ¿no? Pero uno nunca considera también la masa de aire que va desplazando el tren, el volumen que tiene el tren lo desplaza en aire en el momento de estar circulando, y todo eso va a impactar contra uno que está de pie pasa a ser una pared directamente. Viene toda esa Totalmente. masa y lo empuja. Está muy bueno eso que decís también. Bueno, Roberto, Mm. entonces ya aprendimos a cruzar una zona de vía, aprendimos a caminar por zona de vía. Yo les quería compartir, si me esperan un instante, les quería compartir un video donde justamente podemos observar, eh, tranquilos, que no es un hecho grave, pero sí eh, de forma gráfica podemos interpretar algunos de los conceptos que estuvimos viendo en el día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla nuevamente. El video que Ahí era está. en una obra, mantenimiento, momento de Lo que mantenimiento. ustedes, lo que ustedes están viendo es la salida de una formación eléctrica de Plaza Constitución. Ahí está. Como les digo, en algunos momentos nos podemos encontrar con una frecuencia cada 3 minutos y el personal de vía trabaja entre trenes para hacer las distintas tareas de mantenimiento. Puede ser de una pequeña limpieza, un cambio de durmiente, una remoción de piedra balasto. Eh, la gente trabaja, los trabajadores están en zona de vía al momento de el máximo caudal de circulación. Entonces lo que ustedes ven es, si pueden prestar atención, es de 12 de enero del 2008, primera hora de la mañana, cuando las formaciones empiezan a aumentar su frecuencia, y lo que ustedes ven es una formación ascendiendo en el kilometraje. Va ascendiendo en el kilometraje, salió de Constitución, tenía, si no me equivoco, como destino la estación de Ezeiza, y esto es antes de llegar a Avellaneda. Había arrancado hacía Y muy poquitos perdón, minutos. antes de que empieces, lo complicado de la traza esa, donde se ven los cruces de vía también, no es que son vías que van en línea recta, como íbamos viendo en el ejercicio, sino que acá se puede ver que es bastante complejo, ¿no? Lo que es la distribución de las vías para los cambios de vía justamente, ¿no? Piensen esto. El cuadro de vía más grande que podemos encontrar es un esquema de vía cuádruple en lo que es recorrido, pero la estación Constitución tiene 14 andenes. Jo, Entonces vos tenés que transformar 14 en 4 en el trayecto más corto posible. Y claro. justamente lo que estamos viendo es eso, la necesidad de esos 14 andenes que tiene la estación Constitución, transformarlo en la vía cuádruple. Yo lo que ahora les voy a compartir, presten mucha atención, van a ver que la formación, la imagen que ustedes ven es la imagen de una cámara de una formación eléctrica. No vamos a dar información privada, no vamos a dar información sensible, nada por el estilo, pero sí nos va a permitir ver rápidamente lo que les decía, esto del sentido de circulación de las vías, el concepto de gálibo, y vamos a hablar acerca también del uso de elementos de protección personal en zona de vía. Corre video. Ahí justamente por la otra vía venía circulando una formación diésel, Sí. ingresando hacia Constitución. Ahí podemos encontrar un puente Se ven que las cruza el catedrales barrio de también. Barracas. Y en el próximo puente es donde se da el impacto de un trabajador con la formación. Quédense tranquilos que no hubo lesiones graves. El trabajador hoy en día sigue trabajando. Por eso traemos estos videos que no son videos del horror, sino son videos justamente de enseñanza. Bien, y acá voy a ir paso a paso. Ahí está el puente. Ahí tenemos el puente. Acá se ve bien clarito esquema de vía. Vía 1, vía 2, vía 3, vía 4. Como les dije, vía 1 y vía 3 ascendente. Vía 2 y vía 4 descendente. Si ustedes pueden ver, acá hay dos trabajadores, acá hay otro trabajador más, que lo están haciendo de la manera correcta. Están caminando en zona de vía, ascendiendo en el kilometraje por vía descendente. Impecable. Sí. Esto nos permite ver en la realidad lo que hasta hace un ratito era teoría. Continúa avanzando. El tren pasa pero muy cerquita de estos puentes, muy cerquita, y en esta instancia
lo que ustedes ven acá es un trabajador. Ahí está, sí. El trabajador en la posición en la que ustedes están viendo ahora, está invadiendo gálibo, es decir, el perímetro de la formación con su cabeza. Por lo tanto, la formación eléctrica que ustedes están viendo impactó en su cabeza, generó la rotura del casco, absorbió gran parte del impacto, transmite bajo impacto a la cabeza de la persona, sufre un pequeño corte en la cara, a la tarde estaba en la casa haciendo vida normal. Cabeció un tren de frente. Claro, eso de un sustito, no fue una pelota de fútbol. No. ¿Por qué? Por haber invadido Gálico. En este caso es una historia feliz, es una historia que tiene un desenlace alegre, es una historia donde se nos permite hacer justamente docencia, enseñanza, utilizarlo como caso testigo. Nosotros utilizamos también mucho este caso por la importancia del uso de elementos de protección personal en zona de vía. Último concepto para cerrar este tema. Para ingresar y permanecer en zona de vía, los trabajadores deben utilizar calzado de seguridad, ropa de trabajo con materiales visibles, casco de seguridad. Sin esos elementos no se puede ingresar ni permanecer en zona de vía. Yo puedo aseverar que si esta persona no hubiese tenido su casco, otro sería el desenlace. Ni hablar. Y además la condición, ¿no? Justo en un puente donde le pasa muy estrecho el gálibo, como vos decías, estaba con lo justo, digamos, con lo justo. Volviendo al principio de la teoría que hablamos de la multicausalidad, no responde solamente una causa. No es Claro. que solamente el trabajador invade gálibo, sí, ese es el factor desencadenante, pero es un trabajo en un puente, con una elevada frecuencia de formaciones, día de semana, multicausalidad. Bien, utilizamos este caso para explicar la caminata en zona de vía, para explicar el concepto de gálibo y para explicar la importancia del uso de elementos de protección personal. Bien, Totalmente. voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar al segundo riesgo, que es el sistema de catenaria, es decir, el sistema mediante el cual las formaciones eléctricas son alimentadas. Es de destacar que no es la única, la única tecnología a nivel nacional mediante la cual se alimentan formaciones, sino que también existe otra tecnología, que es el sistema de tercer riel, que lo tienen líneas como el Sarmiento, por ejemplo. Sí. Yo por un tema de intentar mantenerme objetivo, no voy a decir cuál es mejor y cuál es peor. Son dos sistemas que están vigentes, los dos tienen sus puntos fuertes, los dos tienen sus falencias. Yo interpreto y trabajo desde el 2006 con lo que es sistema de catenaria, por eso me voy a tomar el atrevimiento de dar una serie de medidas preventivas y hablar acerca de los riesgos de este sistema. Roberto, confirmame que estás viendo catenaria. Estamos viendo, sí. Bien. Bueno, el sistema de catenaria es un sistema mediante el cual las formaciones eléctricas reciben, por medio del rozamiento entre la línea energizada y un pantógrafo, la energía necesaria para transitar. La energía ingresa por medio de subestaciones que nosotros tenemos, el proveedor zonal provee nuestra subestación y nuestra subestación distribuye. Entran 132.000 voltios a nuestra subestación, que se transmiten a 50.000, 25.000 y 13.200. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que nosotros denominamos un esquema de catenaria de vía cuádruple. Nosotros estábamos viendo en el video anterior y prestamos mucha atención a lo que era zona de vía. Bueno, en ese esquema de vía cuádruple justamente aparecen estos pórticos de catenaria y podemos encontrar la identificación de las líneas aéreas. La Este es el línea más... sistema de catenaria más complejo, digamos, ¿no? El que tiene 4 justamente para abastecer 4 vías. Sí, dentro de lo que es un recorrido a nivel Argentina, es lo más complejo que podemos encontrar. ¿Qué es más complejo que esto? Las estaciones cabeceras, Claro. donde vos capaz que tenés 12 vías electrificadas. Entonces, esos cuadros de estación son un poco más complejos. Ahora, en recorrido, en largos recorridos a nivel nacional, lo más complejo que vamos a encontrar es esto. La línea más cercana, tanto al trabajador como al público usuario, como a los miembros de la comunidad, es la línea de contacto, que es la que roza con el pantógrafo y transmite nada más ni nada menos que 25.000 voltios.
25.000 voltios. Nosotros conocemos que a nivel domiciliario nuestros artefactos se alimentan con 220 voltios, a nivel industrial con 380 voltios. Tomemos dimensión que si en 220 voltios y en 380 voltios tenemos accidentes graves y o mortales, intentemos extrapolarlo a 25.000 voltios. Si bien no es directamente proporcional, porque la realidad no es directamente proporcional a la gravedad, pero sí las medidas preventivas son otras, que son las que vamos a intentar desandar. Otras dos líneas muy importantes a considerar son la línea de fuerzas y las líneas de señales. Línea de fuerza y línea de señales transmiten 13.200 voltios. Estas líneas de fuerzas, a su vez, tienen tramos subterráneos porque bajan hacia transformadores que, volvemos a lo mismo, transforma a 220, a 380 para alimentar cuadros de estación y nuestras dependencias. Y las líneas de señales, mismo sistema, pero alimentan todo lo que son, como su nombre lo indica, semáforos y señales. O sea, estamos trabajando siempre con media tensión, ¿sí? Sí, Roberto, y fíjate qué importante que es tu aclaración, porque para media tensión tenemos que estar trabajando ya con otras medidas preventivas. Por las características del aire y de sus componentes, el aire no ofrece la resistencia necesaria para asegurarnos que la energía no va a viajar a través de sí. Claro. Es decir, que se pueden generar descargas disruptivas sin la necesidad de tocar directamente el conductor. Invadiendo de forma peligrosa ese conductor, se puede generar una descarga con ese nivel de tensión. Los estudios de laboratorio indican que en condiciones ambientales normales, por cada 1000 voltios que transmita la línea aérea, se podría generar un arco de 1 centímetro. Sí. O sea que para 25.000 voltios se podría generar en condiciones ambientales normales un arco de hasta 25 centímetros. Lo que yo no les mencioné es que también contamos con una línea de alimentación que transmite 50.000 voltios, que cuando nosotros transitamos por un puente peatonal y miramos para abajo, es lo primero que vemos, una línea de alimentación que transmite 50.000 voltios. Por lo tanto, en condiciones ambientales normales, se pueden generar arcos de hasta 50 centímetros. Dos observaciones. Desde el punto de vista de higiene y seguridad, existe legislación que habla acerca de la importancia de las distancias de seguridad para estos niveles de tensión. Primera aclaración. Segunda aclaración, yo les hablaba de condiciones ambientales normales, no les hablé de presencia de humedad por encima de lo habitual, no les hablé de días de lluvia o no les hablé de presencia de polvo en el ambiente. En esos casos, los arcos pueden ser aún mayores. ¿Por qué? Porque las características de resistencia del aire se ven modificadas. Pierde resistencia. Claro. Bien, entonces, para no tener que andar con la calculadora en la mano y andar evaluando qué línea sí y qué línea no, se establece como medida preventiva general la obligatoriedad y la importancia de no invadir, prohibido invadir 1 metro alrededor de las líneas aéreas de catenaria. No se puede invadir 1 metro por medio de nuestro cuerpo, propiamente dicho, o por medio de algún objeto que nosotros estemos portando. Si invadimos ese metro, en primera instancia se está incumpliendo normativa interna de la compañía. Y en segunda instancia hay un peligro grave de vida. Claro. Ustedes piensen que la corriente eléctrica va a circular a través de nuestro organismo y esos niveles de tensión generan cambios muy graves y muy diferentes a lo que respecta a los niveles de tensión de 220 voltios. ¿Sí? No, no. Principalmente térmicos, ¿no? Con esa tensión. Estos niveles de tensión cambian la ecuación y cambian las consecuencias notablemente. Justamente esta prohibición de 1 metro, es decir, la prohibición de invadir este metro, nos lleva a otras prohibiciones de la mano. Completamente prohibido para trabajadores ferroviarios y para miembros de la comunidad subir a los techos de los andenes. Fíjense que las líneas aéreas se encuentran muy cercanas a los componentes metálicos. Claro. Si bien se encuentran todos ligados a puesta a tierra, la prohibición permanece. Completamente prohibido subir a los techos de cualquier vehículo ferroviario, no importa que sea diésel. Y acá me voy a permitir compartirles, ya que tenemos esta prohibición, me voy a permitir compartirles esta noticia
Eh, no voy a mostrar imágenes demasiado sensibles, pero sí, para los que quieran investigar un poquito más, eh, una- Sí, siempre es con fines de docencia todo esto, ¿sí? sí, Fines totalmente, educativos y de concientización. totalmente. Yo les hablaba hace un tiempo que en febrero del 2019, Ahí, sí, este es el accidente. Como ustedes, no voy a mostrar el momento de la descarga, pero fíjense dónde está la cabeza del pasajero en relación a la línea aérea. Está invadiendo la distancia de seguridad. sí. Lamentablemente, los que quieran informarse un poco más, este pasajero sufrió una descarga, los 25.000 voltios transcurrieron por medio de su cuerpo, la persona estaba consciente, estaba estable, hablaba, se comunicaba, estaba parado. Motivo de las quemaduras, terminó perdiendo la vida a los poquitos días en un hospital. Aquellos que quieran un poquito más de información al respecto, está en todas las noticias. Es tan fácil: 2 pasajeros, tren Roca, línea catenaria, Y de y última tenemos la fecha ahí, 5 de febrero de 2019. 5 de febrero. 5 de Sí. febrero. Eh, Roberto, esto es muy triste para los que Mm, trabajamos en la actividad ferroviaria. Es muy triste cuando le sucede con un trabajador, y es igual de doloroso cuando le pasa a algún miembro de la comunidad o algún pasajero. Por eso es importante que estas medidas preventivas se comuniquen, estemos todos al tanto. Otro accidente grave, tanto con trabajadores propios como con miembros de la comunidad, suele ser el hecho de portar objetos largos debajo de las líneas aéreas. claro, La comunidad que nos está escuchando es una comunidad técnica, todos entendemos lo que es una barra de acero de construcción. Fíjense la prohibición número 3: no caminar debajo de la línea de catenaria portando objetos largos. Piensen en elementos de construcción, en escaleras, elementos de andamio. Si con cualquiera de esos elementos yo invado un metro, sufro la descarga de la misma forma. claro. Sufro la descarga de la misma forma. Es muy importante estas medidas preventivas. Todas las líneas aéreas deben considerarse energizadas. Todas las líneas aéreas. Por eso que todas estas prohibiciones aplican a todas y cada una de las líneas aéreas. Claro. Bien, cuarta medida preventiva: bajo ningún punto de vista utilizar mangueras dirigiendo de forma directa el chorro de agua hacia las líneas aéreas. Si decimos Ah, que el aire es buen conductor de la corriente eléctrica, pensemos el agua. el agua también. Sí, tal cual. Esto nos trae aparejados algunos problemas operativos. No se olviden que las formaciones eléctricas deben ser lavadas, y Mm, las formaciones eléctricas se lavan con agua y jabón. Entonces, nosotros tenemos procedimientos internos justamente para que en un predio nunca conviva la energía con el agua. Cuando hay energía, no hay agua. Cuando hay agua, no hay energía. está bien. Y como última medida preventiva, y esto es muy importante, sobre todo para los integrantes de la comunidad de la pesca, muy importante: bajo ningún punto de vista realizar excavaciones en terreno ferroviario. Como les dije hace un ratito, las líneas de fuerza y las líneas de señales tienen tramos subterráneos, transmiten 13.200 voltios, si bien tienen protecciones físicas, si bien están identificados, es posible que por el correr del tiempo o una obra mal ejecutada, la protección física se haya visto removida, la identificación se haya visto deteriorada, y nosotros excavemos y al momento de clavar nuestra pala de punta nos encontremos justamente estos conductores que transmiten 13.200 voltios, y volvemos a lo mismo. Si el aire es buen conductor de la corriente eléctrica, imaginen una pala metálica. Totalmente, totalmente. También puede ser el producto del vandalismo, ¿no? Que también, bueno, más allá en Buenos Aires que acá, capaz, se ve todo el tiempo que los trenes están vandalizados, así que es probable que también la señalización o algo sea vandalizada también, ¿o no? Totalmente, totalmente, Roberto. Yo recién hacía el chascarrillo de la comunidad de pesca. Vieron que nosotros, los que nos gusta pescar, siempre estamos en busca de, bueno, alguna lombriz, algo para usar de carnada. Bueno, evitarlo hacerlo en terrenos ferroviarios, sobre todo con estos tipos de tecnologías. Claro, claro. Bien. Y hasta acá, Roberto, son las medidas preventivas. Voy a dejar de compartir pantalla. Eh, Bueno, Juan, Hasta acá son las medidas preventivas. te quería preguntar en este contexto, ¿no? De COVID-19 también,
cómo fue, o sea, ustedes siguen trabajando, me imagino, tienen que tener protocolos nuevos. Bueno, me estabas comentando que estaban trabajando para certificar IRAM, ¿no? Sí, sí. Cuando uno programó su 2020, nosotros desde el punto de vista de higiene y seguridad tenemos programaciones anuales, trimestrales, Claro. semanales. Cuando programamos nuestro 2020, bajo ningún punto de vista pudimos contemplar todo el caudal de trabajo que iba a ser enfocado a prevención de contagio COVID. Eh, Todo mi equipo de trabajo ha trabajado de forma incansable en todo lo que son las medidas de prevención de contagio COVID. Tal como vos decís, la actividad ferroviaria es una actividad esencial, si bien aquellos sectores que lo permiten operativamente fueron trabajando con guardias, con turnos, con rotaciones, hay determinadas especialidades que no hay manera de hacerlos trabajar en turnos. Los conductores tienen que seguir corriendo trenes, los guardatrenes tienen que seguir como jefes de trenes, el personal del tráfico. La verdad que hay que sacarse el sombrero para los trabajadores ferroviarios que desde marzo a esta parte le han puesto el cuerpo a la actividad ferroviaria que ha transportado todos nuestros trabajadores esenciales desde marzo a esta parte. Y bien como decís vos, Roberto, la necesidad de protocolizar este nuevo riesgo, los distintos predios que nosotros tenemos, las distintas especialidades. Hoy Trenes Argentinos y en particular Línea Roca tiene su protocolo de prevención de contagio COVID y se encuentra en proceso de certificación IRAM 3820, que es una norma de aplicación para todo lo que respecta al cumplimiento de la legislación nacional en la prevención de contagio COVID. Es un orgullo para mí que los trabajadores ferroviarios hayan aceptado los nuevos protocolos, las nuevas normas y se hayan cuidado de tal forma que los niveles de contagio proporcionalmente en la especialidad están por debajo de lo que es la nación. Es decir, trabajadores que han ido todos los días a su puesto de trabajo tienen un porcentaje de contagio por debajo del que tenemos como país. Así que la verdad que es un orgullo y nuevamente los trabajadores y los representantes de los trabajadores y las organizaciones han demostrado estar a la altura de las circunstancias, sobre todo entendiendo que un trabajador ferroviario que se descuida es un tren que no corre y es un trabajador esencial que no llega a brindar el servicio que necesitamos como sociedad. No, tal cual. Y además el hecho de tenemos que sentirnos orgullosos también de nuestro sistema nacional de transporte. El sistema ferroviario nuestro creo que es envidiable en muchos aspectos. Hay que mejorarlo en muchas cosas, hay que trabajar un montón y creo que como sociedad, la sociedad es la que busca los cambios o le da un horizonte a través de las políticas. Tenemos que trabajar de eso. Por eso nosotros desde la escuela, nosotros formamos técnicos electromecánicos. La electromecánica justamente es el alma mater, digamos, de la parte ferroviaria. Vos recién lo decías, hay locomotoras diésel, hay formaciones eléctricas. Entonces, bueno, se van combinando. Está la parte neumática, hidráulica también, todas las asignaturas que están dentro del contenido curricular y que bueno, está bueno también que vean que no solamente es una fábrica, sino también que pueden estar trabajando en ferrocarriles, en barcos, en embarcaciones, en lo que sea, ¿no? Sí, sí, Roberto, nosotros tenemos, para que tomen dimensión, en Línea Roca tenemos 9.000 trabajadores, Ah, nueve bueno, mil trabajadores, de sí, los cuales 700 son mecánicos, Roberto. mira, mira. 700 son mecánicos que se dedican a todo el mantenimiento de nuestras formaciones diésel, eléctrica, desde el funcionamiento hasta la carrocería, pasando por lo que es pinturería. Son todos, fíjense, el porcentaje son mecánicos, que no, volvemos a lo mismo, no es la única especialidad material rodante que absorbe perfiles técnicos. Hay otras especialidades laborales también, pero ya no puedo hablar de un número tan general, porque son como pequeños puestos en áreas grandes. Claro, Pero en otras áreas, digamos. dentro de material rodante son 700 mecánicos. Eso es importante, una cifra grande, es una cifra Sí, bastante grande. sí, sí. Y para ir cerrando y finalizando esto, Juan, quisiera preguntarte a vos qué opinión tenés sobre la educación técnica y si querés dejar algún mensaje final para nuestra comunidad educativa. Sí, yo la verdad tengo que empezar diciendo que no puedo ser objetivo, en este sentido no puedo ser objetivo.
Mi formación secundaria justamente ha sido formación técnica, la formación de mis hermanos ha sido formación técnica, así que no puedo ser muy objetivo, no tengo más que palabras de agradecimiento y palabras de amor para la formación secundaria técnica. Por eso, cuando ustedes me extendieron esta invitación, no lo dudé un instante. Me parece que, aparte de lo que mencionábamos recién, de la importancia en nuestra industria, en nuestras distintas ramas de actividad, es el perfil de formación secundaria tan rico y tan notable que nos permite la educación técnica. Todos los que somos hijos de la escuela técnica debemos continuar trabajando de forma incansable para que esto siga mejorando. Debemos, así como hubo profesores que a nosotros nos prendieron el fuego sagrado y nos iluminaron, tenemos que hacer lo mismo en los jóvenes de ahora para que esto siga siendo una llama que siga ampliándose. Por eso principalmente inicié este encuentro dándoles las gracias, porque es una forma de continuar retroalimentando lo que alguna vez grandes profesores intentaron hacer con nosotros. Lo que les puedo decir desde mi lugar es, hoy, si tengo la fortuna de tener ubicar la profesión que tengo, estar trabajando como profesional de higiene y seguridad, el responsable de higiene y seguridad en la línea más grande de Argentina, mucho tiene que ver con mi formación secundaria. Si bien yo tengo una tecnicatura en higiene y seguridad, tengo una licenciatura en higiene y seguridad, tengo posgrados, tengo cursos, no es lo mismo llegar a una carrera técnica después de estar 5 años en un ambiente técnico donde uno se va preparando para recibir esta información desde otro lugar. Así que si yo tuviese que transmitir un mensaje a la comunidad educativa, a los profesores en sí, a los directivos y sobre todo a los alumnos, es continuemos trabajando de forma incansable, no nos demos por vencido. En nuestra escuela técnica hay gran parte de nuestro futuro y lo debemos defender, y lo debemos defender. Bueno, muchas gracias. Quiero contarle a todos que además de trabajar en la línea Roca, Juan también es profesor en el Instituto Superior ASIMRA, lugar donde nos hemos recibido los dos como técnicos en seguridad e higiene. A mí me ha tocado en lo personal trabajar junto a él, es un gran profesional y todo lo grande que es de profesional también lo es como persona, así que más que nada agradecido, Juan, y te invito cuando quieras a darte una vuelta por la escuela, a visitar a los chicos, a ver las instalaciones, a charlar y, ¿por qué no, comer un buen asado? ¿Qué te parece? Bueno, tienen mi total compromiso, mi compromiso, el compromiso de los integrantes de mi equipo de trabajo, para continuar en estas actividades, inclusive la del año que viene, y por supuesto, cuando por favor se termine todo esto, poder encontrarnos en su ciudad, poder abrazarnos, poder compartir experiencias, y cuenten con todo mi apoyo para esa escuela que tiene que seguir en crecimiento. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? Un honor haberte tenido entre nosotros, muy interesante las charlas que nos diste, la verdad que creo que todos hemos aprendido algo, que es lo fundamental también de la Expo, no solamente mostrar y conocer a las personas, sino que nos dejen algo también, es parte de esta propuesta educativa que nosotros estamos haciendo. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros presente, por formar parte de todo esto. Te hago extensiva nuevamente la invitación para cuando quieras y el agradecimiento eterno por esta charla. Un abrazo grande, Roberto, un saludo a todos, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Lo mejor.